Y ahora sí ya. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Sí se escucha? Buenos días, profe. Una disculpa para variar. No podía entrar con las claves que me dieron. Y es que el correo era con mayúscula la primera letra. Y eso pues no lo ponía yo y hasta que me auxiliaron para poder ingresar. Bueno, pues vamos a iniciar para que recuperemos este tiempo, ya que solamente tenemos una hora. Estamos en la materia higiene y seguridad industrial. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre el programa, sobre la forma de evaluación, establecimos un objetivo general del curso y empezamos con el primer capítulo. El primer capítulo que se refiere a concepto y generalidades. Dentro de ese concepto y generalidades vimos lo que es la higiene industrial. Y en este caso, pues, comentábamos que finalmente hablar de higiene industrial no es simplemente decir algo que se mantiene limpio, algo que debe estar ordenado, sino hablamos de toda una disciplina que estudia las condiciones del medio ambiente, estudia el entorno en donde se va a llevar a cabo el trabajo. Esto con la finalidad de identificarlo, evaluarlo, controlarlo, para que no existan elementos que provoquen un daño a la salud, así como para evitar que puedan existir accidentes o prevenir enfermedades. También vimos lo que es un accidente de trabajo. Hay enfermedades del trabajo y accidentes del trabajo. En este caso, cuando se trata de un accidente, es toda lesión orgánica o perturbación funcional que afecte a un trabajador, ya sea de inmediata o posterior, e inclusive puede llegar a la muerte, y esto está considerado como un accidente de trabajo. Esto queda incluido para que se considere como tal. Si hablamos de trabajadores dentro de una empresa, está también incluido en el transcurso del trabajador a la empresa o de viceversa, de la empresa hacia su casa. Después tenemos dentro de los conceptos que también estuvimos viendo lo que se refiere a riesgos de trabajo. Esto lo encontramos en la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que los riesgos de trabajo pueden ser en accidentes o enfermedades a los que está expuesto un trabajador en la operación de su trabajo. Esto está marcado en la Ley Federal del Trabajo porque, pues finalmente, existen en todos los trabajos riesgos. Unos están más expuestos que otros, pero finalmente en todos. Y esto lo podemos comprobar porque simplemente en el traslado sabemos a los riesgos a los que se expone el trabajador. Llámese si va en transporte público, llámese si va en auto
particular e inclusive caminando, ¿verdad? Verídico, yo conozco un trabajador precisamente que estuvimos tramitando la pensión para su esposa y sufrió un riesgo de trabajo. Él vivía cerca de donde trabajaba. Jamás se pudo haber imaginado que un riesgo de trabajo en tan cercano lugar pudiera haberlo llevado a la muerte. Saliendo, pues lo asaltaron, le dispararon y lo mataron. Entonces, pues en todos los casos siempre hay riesgo de trabajo, independientemente de que al llegar a la empresa, por las condiciones del lugar de trabajo, pudiera existir algún riesgo, lo hay en los traslados. No se diga ahora también que pues ha estado aumentando el uso de las motocicletas, las cuales pues ya son de verdad un riesgo muy grande en las calles para los que manejamos. No sé si sea el caso de ustedes, pero va uno manejando y le salen por todos lados. Entonces, además del descontrol que causa, pues ellos se arriesgan mucho porque se meten, es decir, pues buscan el espacio para seguir deslizándose, y la verdad es que he visto últimamente muchos accidentes en las motos. Bien, pues después de estos conceptos, también la ley federal de trabajo nos dice que los riesgos pueden, los trabajadores, los riesgos de trabajo pueden clasificarse en 5 tipos de riesgos. El primero son los riesgos químicos, que es la utilización de los elementos químicos en un puesto de trabajo. Hablar de elementos químicos no se refiere exclusivamente en forma directa, sino también pueden estar formando parte de un elemento, y que finalmente a través del tiempo causen un efecto como, pues precisamente como eso, como un elemento químico. Luego tenemos, dentro de los riesgos de trabajo, en su clasificación de 5, tenemos a los riesgos biológicos, que estos son cuando se puede contar o estar en contra de agentes infecciosos. Hay lugares de trabajo donde por las características en cuanto al manejo de los productos utilizados para el trabajo, existan agentes infecciosos que pueden llevar a una enfermedad al trabajador. Ese es otro de los riesgos de trabajo. El siguiente se llaman riesgos físicos. Estos son los que se encuentran relacionados con el entorno o el lugar de trabajo en el que se tiene la producción o los servicios que presta el trabajador. Riesgos físicos, como que ese nos puede sonar tal vez el más común, porque pues cuando acudimos a un trabajo es lo primero que observamos, ¿no? Dentro de la empresa. Este piso está muy resbaloso, esta escalera está muy inclinada, este techo se ve que está como a punto de caerse. Entonces, esos son los más, digamos, más comunes, y además los que los trabajadores pues son de los que más se preocupan
y de los que más huyen porque son más visibles y además inmediatamente sabemos cuál es el riesgo que representan y se llaman riesgos físicos. Después, en el cuarto tenemos los riesgos ergonómicos, que son los que se derivan de una inadecuada posición o postura del trabajador durante su estancia en el trabajo. El clásico así que me viene a la mente es el de las costureras. Ven ustedes que desde que llegan a sus labores están en una misma posición y esa posición pues requiere de un esfuerzo mayor por parte de la espalda, de tal forma que pues a través del tiempo empiezan a padecer situaciones de la columna vertebral. Y bueno, dentro de los ejemplos que yo puedo darles son verídicos y de la vida real, y hablando de esas costureras, yo sabía que las enfermedades de la columna pues van encorvando a la persona o la van invalidando en cuanto a sus movimientos. Sin embargo, la persona que les comento, costurera, ella sufrió como que la columna se quedó tiesa. Entonces, para ella, hacer movimientos del cuerpo que pudieran arquear la espalda, no los podía hacer. Ella permanecía así totalmente rígida y era ocasionada por eso. Sin embargo, le hacían estudios porque obviamente con el transcurso del tiempo y al ver ella esa invalidez pues demandó para poder conseguir una pensión y una indemnización por parte del patrón. Sin embargo, los estudios que le hacían, la columna aparecía bien. Y entonces, ustedes saben que médicamente, si no hay evidencia de un daño físico, pues no se puede proceder. De ahí entonces que no le fue negada la pensión por parte del Seguro Social y por parte del patrón, pues no la indemnizó porque pues le estaba demostrando que no estaba mal su columna. Sin embargo, pues les repito, ella estaba así. La verdad es que yo la conocí a través de auditorías que yo hacía dentro de esa empresa. Y cuando yo escuchaba que ella mencionaba eso, yo personalmente, y disculpen que se los diga con toda honestidad, pero yo pensaba que ella realmente se estaba haciendo, que ella decía eso porque quería sacar un provecho económico. Sin embargo, pues como yo seguí yendo a esa empresa, a las auditorías, con el tiempo me di cuenta que no es que se estuviera haciendo, sino en realidad sí padecía eso. Sin embargo, repito, no obtuvo ninguna de las dos cosas que ella quiso. Esto sabemos legalmente que hay otras formas de proceder para pues lograr ese cometido que finalmente sí era su derecho. ¿Algún comentario hasta aquí? Todavía nos falta una, pero quisiera saber si hay algún comentario en este momento. No, bueno, sí, prof, ahorita que estaba contando sobre la parte de que en el transcurso del trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ahí puede haber indemnización si es que llega a haber algún siniestro, ¿no? Pero también aplica cuando son en las vacaciones. Que no, porque no hay
obligación de acudir al trabajo. Oh, ya. Esto Mire, es por el riesgo, precisamente ahorita que estábamos hablando de riesgos, por el riesgo que implica el traslado. En el caso de las vacaciones, está protegido desde el punto de vista trabajador, pero no de riesgos de trabajo. oh, ya, o sea, esa se podría decir que entra en otro rubro. Entra en otros rubros. Ah, perfecto. Sí, lo que pasa es de que tengo un conocido que sufrió un accidente en sus vacaciones, pero era un día que le debían, entonces, pues se podría decir que casi casi lo obligaron a que lo tomara y toma ese día y tuvo un accidente. Entonces, pero como dice que pertenece a otro rubro, entonces, pues yo creo que más adelante lo veremos, ¿no? Sí, sin embargo, la forma en que me lo está comentando, sí puede considerarse como tal, porque cuando se sale de los lineamientos marcados por la Ley Federal de Trabajo en cuanto a horarios, turnos este, y jornada de trabajo, entonces sí procede, porque eh, precisamente el salirse de esos lineamientos legales conduce a la empresa a tener que responder en este caso, por riesgos de trabajo. Ok, muy bien. Muchas gracias. Sí, aquí lo importante siempre es la demostración justamente de lo que se dice y de lo ocurrido. Esa es la base eh, para ganar los alegatos. ¿Algo más? ¿No hay ningún otro comentario? Bueno, entonces dentro de la última... María Luisa estaba levantando la mano, profe. Bien, adelante. Hola, buen día. Pues casi voy entrando, profe. Buenos días, compañeros. Creo que el tema es lo que es el traslado, ¿no? Del trabajo hacia la casa, el riesgo de trabajo, cómo se puede alegar un derecho. Es a lo que estoy entendiendo, profe. Así es, correcto. Sí, sí, profe. Bueno, creo que todos hemos pasado por esa experiencia, que tenemos compañeros que sufren cualquier situación de su persona en el traslado o en antes de llegar y después de salir. Creo que tiene que estar bien fundamentada esa parte, profe, para alegar el derecho. Y como dice mi compañero Rafa, del ejemplo que nos está poniendo, a veces los contratos colectivos de trabajo creo que no estipulan bien las partes. Y eso es lo que lleva a que no se tenga derecho. Por ejemplo, las vacaciones, el día de vacaciones que él tenía, el que nos está comentando. A veces se hace por palabra y no por contrato, y es lo que conlleva a no tener derecho. Creo, si no estoy mal, es una hora y media, profe, o me equivoco, el de traslado de la casa hacia el trabajo y después del trabajo hacia la casa. Hasta 2 horas. Hasta 2 horas, ¿verdad, profe? Entonces, según lo que está estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Ahora también ahí, por el dictamen también de lo de que es el Seguro Social, pues también conlleva mucho, profe, para poder ganar ese tipo de situaciones. Sí, sí, en realidad el Seguro Social pareciera, cuando se trata de un riesgo de trabajo, pareciera que obstaculiza un poco eso, pero no, es realmente por lo delicado que representa, pues se pide que esté, como mencionaba usted, esté bien demostrado. Y además, pues como lo tiene que firmar el patrón aceptando, entonces esa es precisamente la necesidad de que se cuente con todos los elementos demostrativos. Exactamente, a veces sí, como dice usted, ¿no? Comentamos que el Seguro Social, en lugar de ayudarnos, ahora sí que nos invalida ciertos derechos, pero no, solamente son demostrar, como usted dice, ante derecho y ante la ley, bien estipulada, que pues se puede adquirir esa situación, ¿no? De lo que es una pensión o cualquier situación de indemnización, te podría decir, para poder lograr eso. Pero sí, profe, es muy importante el saber cómo tenemos derecho de traslado y después de salir de trabajo pues para poder estar bien orientados, si no quedan en un estado de indefensión, profe. Sí, así es. Y fíjese que a veces
ese tipo de obstáculos de los que hablamos por parte del Seguro Social en medicina de trabajo se refieren a que si el patrón no quiere firmar, pues obviamente el Seguro Social no lo reconoce. Pero el Seguro Social, de acuerdo a su ley, si el patrón no quiere firmar, el Seguro Social tiene elementos facultativos para obligarlo, sobre todo si el trabajador está demostrando ese caso de que sí existió accidente de trabajo. Y si se preguntan cuáles son esas facultades que tiene para obligarlo, son visitas domiciliadas, es decir, acudir a la empresa para desahogar las pruebas y pedirle al patrón que debe de firmar, si no sancionarlo económicamente. Así es que, bueno, sí se cuentan con recursos, pero como mencionaba precisamente María Luisa, a veces el desconocimiento del trabajador, pues no le permite ir más allá y cuando lo detienen de esa manera, pues hasta ahí llega, ¿verdad? Por eso es importante pues conocer todo este tipo de información que finalmente, por un lado, nos puede ayudar en la defensa y manejo de la empresa, o por otro lado, como trabajadores, pues a saber cuál es el proceder que debemos seguir cuando pues, nos ocurra una situación de este tipo, ¿verdad? Bien, ya vimos entonces dentro de esta clasificación de los riesgos de trabajo. De igual manera, también existe una clasificación para esos accidentes de trabajo y se pueden clasificar como accidentes de trabajo sin ausencia y con ausencia. ¿A qué se refiere esto con ausencia? Es aquel que en el que puede causar incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total, o inclusive la muerte del trabajador. Todos estos conceptos están tanto en la Ley Federal de Trabajo como en la del Seguro Social. Sobre todo cuando hablamos precisamente de incapacidad, pues es competencia del Seguro Social determinar si existe algún grado de invalidez y dependiendo del tipo de la invalidez, pues la clasificamos dentro de estos que acabo de mencionar, como el primero que dice incapacidad temporal. Esa es precisamente cuando vamos al Seguro Social y nos expiden un certificado de incapacidad, ¿verdad? Por 7 días, por 5 días, y ese es temporal. Eso está dentro de la Ley Federal del Trabajo en el artículo 478, cuando existe invalidez temporal. Después tenemos la invalidez permanente parcial, es decir, que pues ya nos vimos afectados físicamente en una parte de nuestro cuerpo y que ya quedó de manera permanente. Esto está en el artículo 479, que es el que sigue de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos confiere cuando representa una incapacidad permanente parcial. Y después viene la total, es decir, me vi afectado en miembros del cuerpo que me dieron una invalidez que ya no me permite trabajar, porque ya no puedo desarrollar las actividades que venía haciéndolo y en más de un 50% y por lo tanto esto está considerada como permanente total. Eso está en el artículo 480, así están seguidos 479, 78, 79 y 80, que nos habla de las invalideces. Y por último, los riesgos de trabajo con ausencia pueden
también causar la muerte. Después de estas clasificaciones, pues tenemos el día de hoy como tema. Aquí les puse en el pizarrón los principios de la higiene industrial. Es decir, estamos todavía dentro del primer capítulo que nos habla de concepto y generalidades. Dentro de las generalidades tenemos, ya estuvimos hablando de lo que es la seguridad industrial, la higiene industrial como conceptos, y ahora el tema de hoy son los principios de higiene industrial. Estos principios son precisamente 5 que parten de lo que es la anticipación, el reconocimiento, la evaluación, el control y la confirmación. ¿Por qué están considerados como principios de higiene industrial? Porque precisamente cada uno de ellos nos conduce a identificar dentro de la empresa cuál es el objetivo de establecer las bases dentro de la seguridad y la higiene industrial. Primero, contemplando que la seguridad en el trabajo también es una disciplina que nos permite o se encarga de un conjunto de técnicas y procedimientos que buscan disminuir el riesgo laboral. ¿Por qué digo disminuir? Porque hace un momento precisamente decíamos que pues finalmente siempre va a haber riesgo. No podemos pues quitarlo de todo, no podemos desaparecerlo, pero sí busca a través de esas técnicas y procedimientos la seguridad en el trabajo, busca disminuir o que estos en el momento de que ocurran no sean tan gravosos, es decir, mitigar los efectos de los accidentes de trabajo. Para ello, entonces, tenemos estos principios que nos hablan de lo siguiente. Primero, el primer principio es la anticipación. La anticipación se refiere precisamente a que implica llevar a cabo toda la documentación necesaria que nos lleve a una buena higiene industrial. ¿Cuál es esa documentación? Bueno, primeramente, el cumplir con licencias, permisos para el uso de algunos elementos empleados en el trabajo y que sean necesarios. A eso se refiere la anticipación. Con la documentación nos vamos anticipando a tener adecuadamente nuestras instalaciones para disminuir la seguridad en el trabajo o para favorecer la seguridad en el trabajo. ¿Qué tipo de... Cuando nosotros más bien tramitamos esta documentación, estas licencias, estos permisos, generalmente nos exigen el cumplimiento de ciertos elementos como por ejemplo extinguidores, el uso de extinguidores, de baños que tengan ciertas características, de áreas específicas, de la señalización, y eso pues favorece mucho a la seguridad en el trabajo porque de alguna manera el que la empresa tenga que cumplir con todos esos elementos, pues nos da la garantía de que hay cierta seguridad en el trabajo. Y esa es la parte que corresponde precisamente a la primera que se refiere a la anticipación. En este primer principio,
También vamos a hablar de algo muy importante que durante todo el curso vamos a estar refiriéndonos. Así como hablo de los permisos, licencias, también en materia de seguridad en el trabajo, en esta parte precisamente es recomendable para empresas obviamente bien constituidas y que requieran cumplir con todos los requisitos. Existen las fichas de datos de seguridad, consideradas con las siglas FDS, fichas de datos de seguridad. Estas fichas nos van permitiendo saber con qué partes de los requerimientos legales ya estamos cubriendo. Y estas fichas a su vez nos van, para cuando lleguemos a la parte de la evaluación, nos van a dar los elementos que nos permitan tomar un parámetro dentro de la evaluación, de acuerdo a cómo fuimos marcando estas fichas. De igual manera, en este punto, encontramos otro concepto en el que, además de los requerimientos legales, debemos de cumplir con normas de comunicación de riesgos que están identificadas con las siglas HOS, que se llama Normas de Comunicación de Riesgos, o HOC. Estas normas nos dicen cuáles son los puntos en los que se incurre como puntos débiles o puntos de peligro en seguridad en el trabajo. Esto con la finalidad, nuevamente, de que cuando lleguemos a la parte de la evaluación, determinemos si estos finalmente pueden quedar así o tendremos que modificarlos porque la evaluación nos determine que rebasan cierto porcentaje de riesgo. Y además, estas dos actividades, digamos, que se refieren a las fichas y a las normas de comunicación que estamos cumpliendo, esas también están respaldadas por algo de lo que vamos a hablar también durante el curso, que se refiere a la OSHA, que está considerada como la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto, pues, viene de una organización en Estados Unidos que estableció precisamente llevar a cabo la administración de la seguridad. Es algo así como una organización que mundialmente puede, pues, adoptarse para medidas de seguridad en el trabajo. Entonces, hoy nos vamos a quedar con el uso de las fichas de datos de seguridad, con el uso de las normas de comunicación de riesgos y con la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todo eso forma parte del primer punto, que se llama anticipación. Y recibe ese nombre porque precisamente a través de todos estos puntos nos anticipamos a que al llegar al último, que es la confirmación, podamos ya cumplir legalmente con todos los requisitos y físicamente con los espacios adecuados para, como dijimos en un principio, disminuir los riesgos laborales, ¿verdad? Cualquiera de ustedes tal vez diga, uy, todo un curso, todo un cuatrimestre para ver la seguridad de higiene industrial. Pues vean simplemente hoy que teníamos en el tema tratar todos los puntos de los principios de la higiene industrial. No lo terminamos precisamente porque pues ya empezamos a tocar puntos como las normas, como las asociaciones, en este caso de la Administración de Seguridad. Entonces, sí, es mucha información y la verdad es que
yo en lo personal, y hoy cerraría con eso, yo considero que el elemento humano es el elemento más importante dentro de la organización. Finalmente podemos desplazar, sustituir cualquier otro elemento en la empresa, excepto el elemento humano. Y si no lo cuidamos, pues eso nos va a conducir directamente al fracaso de la empresa, porque no solamente vamos a dejar de contar con el talento, con ese talento humano, sino además por las situaciones legales y de sanciones, pues pueden terminar por la empresa. Finalmente, pues cerrándola a través de las sanciones o quebrándola. En la práctica también me ha tocado ver cómo el Seguro Social le impone capitales constitutivos, que más adelante vamos a ver qué significan, capitales constitutivos a las empresas que son impagables, son de importes tan altos que finalmente la empresa prefiere cerrar, pagar eso y quedarse sin nada de capital después de haberlo arriesgado, ¿verdad? Entonces, es por eso que toda esta información sea tan amplia, sea tan necesaria y por último, pues tan importante, por lo que acabo de mencionarles. ¿Algún comentario, pregunta? Ninguna, profe. Yo creo que este tema es tan importante y más para nuestra carrera. Creo que es una de las partes fundamentales para Así poder es. tener un buen manejo de, pues, de la organización en que algún día vamos a, pues, a pertenecer y para Así no es. violentar los derechos tanto de los trabajadores y así pues llevar una organización prácticamente en orden, porque desgraciadamente a veces no se puede cumplir con estos objetivos. Sí, como les decía, podemos estar de los dos lados, ¿no? Tanto por parte de la empresa, cubriendo todos estos aspectos, como parte del trabajador expuesto precisamente a estos riesgos, ¿verdad? Pues es una materia muy interesante, profe, de verdad, Espero y que creo sí les que parezca y que conforme vayamos avanzando, en donde vamos a ver ya aspectos prácticos de la empresa, pues les resulte así de interesante. Bueno, acuérdense que la primera evaluación va a ser un examen. Estamos ahorita con los conceptos y generalidades y por lo tanto, espero que estén tomando nota de lo que estamos viendo para que en el examen pues puedan resolverlo. Ya les había dicho, es de 10 preguntitas, opción múltiple, que facilita la evaluación y que a su vez pues dan muy buenos resultados desde el punto de vista didáctico. Y entonces, pues yo creo que va a ser de este sábado al otro. Ya el sábado que entra les doy las bases de cómo lo van a resolver y a devolver a través de la plataforma. Ya que tenemos a María Luisa ahí, ¿me podría decir si usted ya, de acuerdo a la capacitación que les dieron, ya sabe cómo manejar la plataforma? sí, profe. La Sí. plataforma de la escuela, sí. Ah, correcto. Sí, porque entonces ahí se va a subir el examen y ahí por ese mismo medio se va a devolver para su evaluación. Muy bien, entonces yo creo que ya el próximo sábado les digo la hora y el día exacto de ese primer examen. Esperemos que ya hayamos terminado este tema, que son los principios de la higiene industrial. Muy bien, pues por hoy es todo. Les agradezco su atención. Les deseo un buen fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente, Bonito profe. día. Gracias. Igualmente. Una Sí. pregunta rápido, profe. También Sí. ya vamos a poder encontrar las grabaciones en la plataforma, ¿verdad?
Pues yo le puse grabar, espero que sí lo haya grabado, no lo he verificado si está grabado. Sí, sí, está grabando, ajá. Ah, bien, perfecto. Ok, muchas gracias, profesor. No hay de qué, a sus órdenes. Profesor, disculpe otra pregunta. ¿El temario cuándo lo sube? Esta misma semana yo creo, ya el lunes ya lo pueden consultar ahí. Ok. Y una última petición, profesor. Sí. Si puede terminar la grabación porque luego el otro profesor no puede ingresar porque se queda grabando. ¿Y cómo termino la grabación? Ah, creo que nada más usted saliéndose. Ah, bien, Ujú. sí. Antes de salirme voy a checar si hay algún otro botón que hable sobre cerrar grabación. Sí, profesor, gracias. Al Muy contrario, buena gracias a semana. usted por indicarme eso. Que tengan buen día. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta luego.